Mi papá me estuvo humillando durante años y se encargó de arruinar mi relación diciéndole a todo el mundo que mi novio tenía una vibra horrible. Así que le di la vuelta a la jugada y lo hice quedar en ridículo el día de su cumpleaños, empezando una guerra fría que ni se imaginaba. La verdad, nunca tuve una relación terrible con él, salvo por un detalle que siempre estuvo ahí, esa manía suya de hacerme quedar mal en público, solo para alimentar su ego ridículo. Ya intenté de todo para hablar con él, hasta le supliqué de rodillas, y eso que había visitas, que por favor dejara de exhibirme solo por buscarse una risa fácil. Es increíble, el hombre simplemente no puede evitarlo, y para colmo, está convencido de que lo que hace es completamente normal. En la última Navidad, por ejemplo, la familia platicaba sobre mi tía, y de la nada, él sacó unas fotos viejísimas y hasta vergonzosas de cuando era adolescente, esas que yo ya le había dicho clarito, que no quería que nadie viera. Le pedí que ya le bajara, pero salió con su típica frase: "Ay, no seas aguafiestas y aprende a reírte de ti misma". Mi mamá, como siempre, lo cubrió diciendo: "Ya, no hagas drama, tu papá solo está jugando, déjalo divertirse". Y ese es solo uno entre 1000 ejemplos. Ya no sabía ni cómo explicarle mi punto de vista. De plano nada funcionó. Hasta que hace unas semanas, todo terminó de romperse entre nosotros. Era su cumpleaños. Me levanté temprano, le llevé desayuno a la cama y le regalé el celular nuevo que llevaba meses pidiéndome. En vez de agradecer de verdad, apenas dijo un "gracias" y se puso a hacer bromas con sus amigos en FaceTime, diciendo que mi comida parecía croquetas para perro. Eso dolió más que un golpe. Me desvelé durante días y trabajé horas extras solo para comprarle ese teléfono. Y eso fue lo que recibí a cambio. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Lo más fuerte vino en la cena familiar. Ya en la noche, empezó con sus chistes de siempre, recordando que según él, yo era la salada de la escuela y que unos chavos se burlaban de mí, solo para hacer reír a todos a mi costa. Yo, ingenua, pensé que si le seguía el juego y me reía, se calmaba el ambiente. Tremendo error. Para él fue luz verde para pasarse de la raya. Pidió silencio. Todos se callaron y sacó el famoso mapa astral familiar, que según él, solo los elegidos podían ver. "A ver, ¿qué dicen las estrellas de la hija?", soltó burlándose. Todos muertos de risa y yo sentí que el mundo se me venía encima. Me quedé petrificada, pálida, sin saber cómo reaccionar. Y mi papá, bien dramático, empezó a leer: Sol en destrucción, Venus en crisis, tendencia a relaciones destinadas al fracaso. Las risas aumentaron. Y luego empezó a soltar detalles súper íntimos de mi relación, como si el dichoso mapa astral revelara todo eso. Ahí exploté. Me paré de la silla, le quité el cartón de las manos en plena lectura, lo miré directo y solo le pregunté con la mirada: "¿Cómo pudiste?". Por un momento, lo juro, vi en sus ojos algo de culpa, pero se le pasó en un segundo. Mi mamá se acercó diciendo que yo estaba exagerando y que había arruinado la celebración. Mi papá, obvio, se puso de su lado y dijo que tenía que aprender a aguantar una broma. Intentó quitarme el cartón, pero ahora sí no lo solté. Me encerré llorando como niña chiquita en mi cuarto. Al rato, todos se fueron. ¿Fiesta? Nada. Pasé días sin verles la cara y ni ganas tenía de hablarles, hasta que la vida me obligó, porque ahí fue cuando mi papá rebasó todo límite de decencia. Yo andaba saliendo con un chavo que me tenía súper emocionada desde hacía meses, y de repente Julio simplemente desapareció. Ni respondió más, ni dio explicación. Me dejó plantada más de una hora en una cita, y luego, al checar el cel, me di cuenta que me había bloqueado por todos lados. Se esfumó de mi vida y me rompí por completo. Julio era mi crush desde el año pasado. Nadie me hacía reír como él, y mi papá lo sabía perfectamente. Regresé hecha polvo a la casa. Mi mamá estaba sentada en la sala y me derrumbé ahí mismo. Ya ni me importaba si pensaba que era exagerada, solo necesitaba desahogarme. Pero en vez de burlarse o regañarme, se quedó viéndome raro, como quien sabe algo y se lo guarda. Lo noté en el instante. Le pregunté si había algo que no me estaba diciendo. Ella lo negó, pero su cara la traicionó. Le insistí y solo amenazándola con que no le iba a ayudar más en la casa, me confesó la verdad. Resulta que mi papá fue y buscó a Julio. Le dijo que terminara conmigo porque, según él, era por preocupación energética, que era para proteger el linaje, porque según su mapita chafa, Julio tenía una mala vibración astral y pura energía negativa. Y para rematar, le dijo que yo era emocionalmente inestable y que andaba contando cosas vergonzosas sobre la relación. Mi papá hizo tal drama delante de Julio, que él prefirió desaparecer antes de seguir con eso. Cuando lo escuché, sentí que me explotaba la cabeza. Subí hecha furia a mi cuarto, donde tenía justo lo que necesitaba si mi papá se pasaba de la raya. Mi mamá, desesperada, me rogaba que no hiciera ninguna locura y que todavía podía arreglar las cosas con Julio. Pero ya no era enojo, era sed de venganza. Cuando vio lo que estaba planeando, vino a pedirme llorando que lo pensara bien y me calmara, pero ya era tarde para eso. Una semana después, organicé una fiesta de reconciliación para mi papá, solo para tener un escenario más grande para su humillación. Ya era hora de regresarle el favor. La fiesta estaba en su mejor momento, hasta que pedí la atención de todos. Vi a mi papá ponerse súper nervioso, porque ya sabía para dónde iba la cosa y yo ya le había advertido que se mantuviera en su lugar. Junté a todos frente a la tele y dije que mi papá había preparado una sorpresa astral especial para todos. Me volteó a ver con cara de no saber qué hacer y medio en pánico, pero yo solo le sonreí y le susurré: "No seas aguafiestas". Puse la USB llena de mapas astrales, ridículos y falsos, que él mismo inventaba de la familia, todo grabado por mí, esperando el momento perfecto. Había videos suyos perdiendo la cabeza porque, según él, Mercurio retrógrado afectaba el microondas, gritándole al universo porque perdió la contraseña del Wi-Fi, echando sal por toda la casa en pijama roto.
Pura vergüenza ajena. Todos estábamos atacados de risa, yo incluida. Pero cuando vi la cara de mi papá, no solo estaba avergonzado, estaba rojo y parecía que iba a explotar. En ese momento supe que esto me iba a costar caro después. Se tragó la vergüenza mientras seguían los videos, sin decir nada. Solo se rió de manera forzada, fingiendo que no pasaba nada, pero se le notaba el coraje toda la noche. Estaba furioso y los comentarios de la gente solo lo enchilaban más. La fiesta prácticamente terminó ahí. Al final, me quedé con una mezcla de alivio y remordimiento, como cuando te pega la cruda antes de que termine la fiesta. La gente fue saliendo poco a poco, murmurando sus despedidas sin siquiera mirarnos a la cara. Me quedé ahí, parada en la sala, viendo la tele apagada como si todavía se escucharan los videos que pasaron. El silencio se sintió pesado, eterno, pero no duró mucho. Mi papá me interceptó en la cocina justo cuando yo iba de camino a mi cuarto. Su cara tenía un color entre pálido y rojo, parecía que lo habían sacado directo del horno, y hasta podía imaginarme el sonido de la presión acumulándose. «¡Te pasaste!», gruñó bajito, como si no quisiera despertar a los fantasmas, aunque sabíamos que la casa estaba vacía. «¿De verdad crees que eres muy lista? No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». Eso fue todo. Quise contestarle algo medio sarcástico, pero solo me salió. «La que empezó todo esto fuiste tú, con lo de Julio». Me lanzó una mirada tan fría que sentí el escalofrío hasta la espalda. Luego se fue de la cocina sin decir nada más. Me quedé ahí parada como tonta, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Fue ahí cuando entendí que esto apenas iba empezando. Al día siguiente bajé a desayunar y mi café ya estaba servido, pero el ambiente se sentía como si estuviéramos en un velorio. Mi mamá estaba sentada sola en la mesa, así que agarré mi cereal y traté de hacer como que todo era normal, esperando que el tema se diluyera. «Tu papá lloró hasta que se quedó dormido anoche», soltó de repente, rompiendo el silencio incómodo. Me quedé congelada, con la cuchara en el aire. ¿Tú sabes lo que él me hizo? ¿Cómo me echó a perder la relación? Solo se encogió de hombros. «Lo único que sé es que lo exhibiste frente a todos. Eso fue cruel». «¿Y lo del mapa astral falso con el que arruinó mi relación? ¿Eso no fue cruel?», le contesté. Ella soltó ese suspiro de mamá que carga siglos de desilusiones. «Ya no eres una niña. Te toca ser la madura aquí». Quise decirle algo, pero la cara que puso me detuvo. Se veía tan cansada, como vencida. Por primera vez, me pregunté si ella también era solo otra víctima de ese circo, intentando mantener la paz a la fuerza. Pero igual, me dolía que otra vez estuviera de su lado. Esa tarde le mandé a Julio un mensaje larguísimo contándole todas las locuras y mentiras de mi papá, pensando que ni lo iba a leer porque ya me había bloqueado de todos lados. Para mi sorpresa contestó horas después: «Tu familia parece un caos energético. Siento mucho lo que estás viviendo, pero no quiero ser parte de esto. Por favor, ya no me busques». Eso dolió más que cualquier silencio. Y la neta, tenía razón. Mi familia era una bomba de tiempo astral, y eso ya me había costado a la persona que más quería. Aventé el celular en la cama y me hundí en la almohada, entre coraje y tristeza, porque ya era mi rutina. Esa noche, llegando del trabajo ya tarde, sentí el aire pesado en cuanto entré. La puerta de mi cuarto, que siempre dejo cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Empujé despacito. Todo parecía normal hasta que me di cuenta de inmediato que mi laptop no estaba. Busqué en todo el cuarto aunque ya sabía perfectamente quién la tenía. Mi mamá estaba tirada en la sala viendo cualquier cosa en la tele, como si nada. «¿Dónde está mi laptop?», pregunté, conteniéndome para no explotar. Ni volteó a verme. «No sé de qué hablas. Mi laptop desapareció de mi cuarto. ¿Fue idea tuya agarrarla? ¿Por qué la tomaría yo?», respondió con ese tonito sarcástico. «Igual la dejaste en otro lado. Siempre andas en la luna, ¿no?». Quise armar bronca ahí mismo, pero no tenía pruebas y discutir con él siempre hacía que yo quedara como la loca del cuento. Pasé la siguiente hora revisando toda la casa, hasta que encontré mi laptop escondida detrás de unas cajas en el closet del cuarto de servicio. Chequé si alguien le había movido algo, pero nunca puedes estar 100% segura. El fin de semana puse una cerradura nueva en la puerta de mi cuarto. Mi mamá la vio y solo negó con la cabeza. No dijo nada. Mi papá soltó su típico comentario: «Solo quien tiene algo que esconder pone cerradura, ¿no?». Lo ignoré. Decidí buscar a mi tía Roberta, la hermana de mi papá, que siempre ha sido la más cuerda de la familia, pensando que tal vez lograría que él se calmara. Nos vimos para tomar café cerca de su depa. «Entiendo que estés dolida», me dijo después de oír toda mi historia, «pero los problemas de familia se arreglan en casa. Lo del mapa astral en la fiesta sí se te pasó. ¿Y escuchaste cuando él saboteó mi relación?», le dije, ya perdiendo la paciencia. «¿O cuando se puso a balconear mi vida delante de todos, dizque leyendo las estrellas?». Mi tía se removió incómoda en su asiento, hasta daba pena ajena. «Tu papá puede ser complicado, pero sigue siendo tu papá». Salí de ahí sintiendo más sola que nunca. Cada vez era más claro que él ya les contó su versión a todos, y según él, lo del mapa falso era una tradición familiar inofensiva, y yo la hija mala que solo quería hacerlo quedar mal. El martes siguiente, me habló mi amiga Sara toda alterada. «Oye, ¿tú subiste esas fotos raras de tu infancia a Instagram?», me preguntó. Sentí el estómago hecho nudo. «¿Qué fotos?». «Hay como 10 tuyas, de niña, en pijama de Barbie, y otras donde parece que te hiciste pipí en la cama». La gente está vuelta loca en los comentarios. Casi me estampo de la prisa por checar el celular. Ahí estaban, fotos vergonzosísimas que ni me acordaba que existían, todas en mi perfil con leyendas tipo «volviendo a los orígenes» y «hay cosas que nunca cambian». Las empecé a borrar con las manos temblando de coraje y pena. En 2 segundos supe quién había sido. Mi papá claramente se metió a mi cuenta. Me pasé la siguiente hora cambiando todas las contraseñas y poniendo verificación en 2 pasos en todo. Esa noche fui directo a enfrentarlo. Las fotos en Instagram, ¿en serio? ¿Hasta allá llegaste? Él solo sonrió con esa sonrisa falsa que ni le llegaba a los ojos.
No sé de qué hablas, pero si alguien entró a tus redes, igual y era para que probaras tantito de tu propio chocolate. Yo solo quiero paz, le dije, tratando de no perder los estribos. Esto ya se salió de control para los dos. ¿Ahora sí quieres paz? Se rió con puro sarcasmo. Después de lo que hiciste, hija, la que empezó esta guerra fuiste tú. Esa noche empaqué todo lo que era importante y personal, mi diario, recuerdos, papeles, y me los llevé al depa de mi amiga Alice. Ni le conté lo que pasaba, solo le dije que estaba haciendo limpieza profunda. No iba a dejar nada mío para que él lo revisara. El viernes en la noche estábamos todos en la mesa para cenar, y el silencio era tan pesado que hasta dolía. Intenté una vez más hablar serio. ¿Podemos por favor hablar de límites?, pregunté, tratando de mantenerme tranquila. Esto ya se fue de las manos. Antes de que mi papá dijera algo, mi mamá se adelantó. Creo que todos necesitamos calmarnos y seguir adelante. Familia es familia. Claro, respondió mi papá, con esa voz dulce falsa que hasta daba miedo. Volteó con mi mamá y le soltó. Ah, por cierto, el otro día me puse a revisar unos mensajes curiosos en su celular. ¿Quieres ver lo que tu hijita le manda a ese tal Julio? Son mensajes bien personales. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Te metiste a mi celular? Esos mensajes son privados. Él ni se inmutó. Sacó su teléfono y empezó a enseñarle a mi mamá capturas de mis conversaciones con Julio, de lo más privadas. Me dieron ganas de vomitar. Empujé la silla y se fue de lado. De golpe se me quitó el hambre. Lo único que sentía era rabia y un nudo horrible en el estómago. Salí sin decir nada y me fui a caminar por la ciudad durante horas, nomás para no regresar tan rápido a ese circo de casa. Al día siguiente, fui a ver el coche, y como era de esperarse, las 4 llantas estaban blanditas, casi desinfladas del todo. Me acerqué y vi que no era casualidad. Cada una tenía un corte perfecto en el costado. No tenía pruebas, pero apostaba todo a que había sido mi papá. Demasiada coincidencia, la neta. Con eso se fue todo el fondo de emergencia que llevaba meses ahorrando, desvelándome y metiendo horas extra, solo por la esperanza de algún día largarme de ese manicomio. Ahora, otra vez en ceros. El mecánico me dijo que alguien lo había hecho con calma, que usó un cuchillito y que no había manera de salvar las llantas. Sentía que se me iba todo de las manos a toda velocidad y ya ni sabía ni de dónde agarrarme. Empecé a agarrar todos los turnos posibles en el trabajo, con la esperanza de juntar lo suficiente para rentar cualquier cuartito y tener aunque sea un poco de paz. Pero llega el lunes y el gerente me llama a la oficina. Ayer me habló tu papá, me dice con cara de funeral. Me contó que andas con problemas emocionales y que tal vez deberías bajarle un poquito al ritmo. Me quedé en shock. ¿Qué? Si justo lo que quería era más trabajo, no menos. Pero él solo me dio esa mirada de lástima y me pasó un folleto de terapia de la empresa. Creo que te haría bien tomar unos días, que respires tantito. Resultado, menos turnos para mí. Y lo peor, ni reclamar podía porque seguro iban a pensar que estaba loca. ¿Quién me iba a creer que mi propio papá, ya grande, se estaba encargando de sabotearme nada más porque me burlé de sus cosas de astrología enfrente de la familia? Le marqué a Alicia buscando ayuda, aunque fuera para desahogarme. Nos fuimos a un bar cerca de su casa, pero desde que llegué me noté que me veía raro. Tu papá me habló, me soltó después de la primera chela. Sentí que se me caía el alma a los pies. ¿Y qué te dijo? Que está súper preocupado por ti, niña. Dice que andas perdiendo la cabeza y que destruyes todo en tu cuarto. Ni siquiera intentó hacerse la desentendida. Encima me dijo que, según él, yo decía que quería hacerme daño o lastimar a alguien más. Híjole. Le dije que nada que ver, que mi papá estaba inventando todo porque estaba ardido por la bronca que tuvimos. Alicia nada más asintió, pero la neta, se le notaba la duda. Igual deberías hablar con alguien, aunque sea para sacar lo que traes, comentó, como para calmar las aguas. Ahí me cayó el 20. Mi papá estaba cortando, uno por uno, mis apoyos, contándole a todo mundo que yo estaba mal, imposible defenderme sin quedar justo como él me pintaba. Esa noche empecé a hacer un archivo secreto, anotando todas sus locuras astrológicas, fechas, horas, testigos, todo lo que pudiera servir si esto se ponía peor. Le puse contraseña y lo subí a un drive bien seguro, lejos de cualquier alcance suyo. ¿Y qué crees? Mi mamá se enteró del archivo. Me interceptó en la cochera cuando llegué toda cansada del trabajo. Tu papá me dijo que andas haciendo una especie de lista de la familia, dijo toda dolida. ¿De verdad vas a hacer un expediente contra nosotros? ¿Eso te queda? ¿Y ahora de dónde sacó eso? Pregunté, aunque en el fondo sabía que mi papá había andado de metiche en mis cosas. ¿Para eso te enfocas? Mejor date cuenta de que tu papá nomás quiere protegerte de las malas energías. Después de eso, vivir ahí era como estar en olla de presión a punto de estallar. Mi mamá empezó a evitarme, mi papá en silencio total. Me sentía como exiliada, viviendo con gente hostil. Decidí pedirle asilo a Rafael, mi primo, que vive a media hora y es de confianza. Sin pensarlo me dijo que podía quedarme en su sillón el tiempo que fuera, pero no pasaron ni 2 días cuando suena el timbre mientras Rafael no estaba. Abro la puerta y ahí está mi papá, llorando como si le hubieran matado a alguien. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritaba para que hasta la vecina chismosa se asomara. Intenté cerrar la puerta, pero la empujó y se metió. Papá, ya vete. Aquí no es lugar para tus dramas. ¡No es lugar!, gritó todo alterado. Pusiste a Rafael en mi contra. ¿Qué cuentos andas contando? Justo en eso llegó Rafael y se encontró el numerito en la sala. Mi papá, necio, diciendo que teníamos que aclarar todo ahí mismo. Me la pasé horas oyéndolo decir que yo era una loca vengativa, tapando sus tonterías mientras yo nada más intentaba defenderme y no empeorar la cosa. Rafael, cansado, nos cortó. ¿Ya se pueden salir de mi casa? No quiero su novela aquí. Empecé a protestar, pero me frenó. Perdón, pero no voy a permitir estas energías en mi casa. Arreglen sus rollos en otro lado. Recogí mis cosas con la poca dignidad que me quedaba, mientras mi papá sonreía como si hubiera ganado. Perdí otro refugio. Cuando regresé, descubrí que mi papá había revisado mis cosas con la excusa barata de alinear las energías del cuarto. Varios objetos con valor sentimental arruinados.
una cajita de música que armé con mi abuelo, rota, algunas hojas de mi cuaderno de notas astrológicas, desaparecidas. Nada tan obvio como para reclamarle directo, pero yo sabía. Ahí entendí que tenía que usar la cabeza, no dejarme llevar. Si perdía el control, solo le daba el gusto. Decidí ser estratégica. Compré una cámara escondida que parecía cargador y la puse en mi cuarto. Todo se guardaba en la nube, pero ni así, porque a los días ya sabía. Llegué a casa y mi mamá me esperaba en la cocina, brazos cruzados. Tu papá encontró una cámara en tu cuarto, me dijo directo al grano. ¿Ahora resulta que espías a tu familia? No estoy espiando a nadie, le respondí. Solo quiero mi espacio, ¿va? Esta casa es de todos. Ya venía echando pleito. No tienes que pedirme permiso para entrar a ningún cuarto. Tu papá se sintió muy mal porque lo grabaste sin avisar. Si no puedes respetar la privacidad de la familia, quizá es momento de que vayas pensando en buscar otro lugar para vivir. La ironía de que hablara de privacidad mientras defendía que mi papá revisara mis cosas casi me hizo soltar la carcajada. Casi. Quítala hoy mismo, me ordenó. O vamos a tener que hablar en serio sobre tu futuro aquí. Quité la cámara, pero no me di por vencida. Necesitaba aliados, pruebas y, al final, una forma de salir de ese encierro. Como último recurso, intenté localizar a Julio. Le mandé capturas de las conversaciones donde mi papá amenazaba con hablarle, esperando que eso sirviera para demostrar que no estaba loca. Pero la respuesta vino de otro número. Habla André, el roomie de Julio. Me pidió que te dijera que dejes de buscarlo. Tus mensajes lo están espantando. No quiere meterse en broncas familiares. Me quedé viendo la notificación un buen rato. Desde el lado de Julio, seguro yo parecía la intensa de la historia. Primero las cosas raras que mi papá decía, luego yo queriendo explicar todo a la fuerza. Al final, tuve que aceptar que esa relación ya estaba más que muerta, imposible de rescatar. Una pérdida más en una guerra que ni siquiera empecé yo. La semana siguiente hubo comida familiar en casa de mis tíos. Decidí ir, pensando que en público se iban a controlar y que a lo mejor podía sentirme normal un rato. Ilusa. Mi papá se la pasó toda la noche lanzando indirectas sobre hijas malagradecidas y cómo uno solo valora a sus papás cuando ya es muy tarde. Todo con esa sutileza que solo yo entendía, pero clarísimo el mensaje. Nadie pareció notar nada, o de plano se hicieron los locos. Me fui temprano, pretextando dolor de cabeza. Cuando salía, mi prima Mila me alcanzó en la puerta. ¿Tú y tu papá están bien? Se sentía medio raro el ambiente. Me quedé medio en shock, pensando cómo podía contestar sin meterme en broncas. Estamos pasando cosas. Es complicado. Mila solo asintió, pensativa. Mira, no me quiero meter, pero el tío Leo siempre ha sido medio controlador. Todos en la familia lo sabemos. Nada más que ya nos acostumbramos a dejarlo pasar. En ese momento sentí un alivio raro, como si por fin alguien viera lo difícil que había sido todo. ¿Y por qué nunca nadie dice nada?, le pregunté. Mila se encogió de hombros. Es más fácil hacerse de la vista gorda. El que lo enfrenta, pierde. Solo me tocó el hombro. Nada más cuídate, ¿sí? Él no juega limpio. Esa charla con Mila fue un antes y después para mí. Por fin entendí que no estaba loca ni exagerando. Otros veían la forma de ser de mi papá, pero les daba miedo meterse. Unos días después, estaba en la cocina cuando escuché a mi papá hablando por teléfono en la sala. Me quedé helada cuando escuché mi nombre. Estoy muy preocupado por ella, decía con esa voz de falsa preocupación que siempre pone. Cada vez está más inestable. Los arranques, la paranoia, ya hasta temo por su salud mental. No, todavía no la hemos llevado con un especialista, pero creo que pronto será necesario. Su mamá y yo ya no podemos más. Sentimos que caminamos en puntas en nuestra propia casa. Cada palabra era una mentira sobreactuada, tan convincente que cualquiera le creería. Grabé todo discretamente hasta que colgó y lo guardé en la nube. Una prueba más para mi colección. Esa semana empecé a buscar departamentos. Encontré uno pequeñito, de una recámara, al otro lado de la ciudad. Apenas me alcanzaba. Todo iba bien, y la dueña parecía lista para decir que sí. Pero después me habló para decirme que había recibido una llamada sobre mí, y que ya no se sentía cómoda rentándome. De alguna forma, mi papá ya se había enterado, y me echó a perder todo. Me estaba quedando sin opciones. De verdad empezaba a sentirme atrapada. Esa noche decidí hablar con mi mamá a solas. La encontré en la lavandería, doblando ropa, como siempre que quería escapar del caos de la casa. Mamá, tenemos que hablar de lo que está haciendo mi papá, le dije cerrando la puerta. Él está intentando arruinarme la vida. Hoy logró que me negaran un departamento. Ella suspiró y dejó una camisa arrugada a un lado. De repente se veía mucho mayor que sus 57 años. Tu papá tiene sus formas de manejar las cosas. Eso no es manejar nada, mamá, le reclamé. Eso es sabotear mis relaciones, mi reputación, mi libertad. ¿No ves lo mal que está eso? Guardó silencio unos segundos. Por supuesto que me doy cuenta, murmuró al fin. Lo he visto desde hace 30 años. Sentí el golpe en el estómago. ¿Y por qué nunca hiciste nada? ¿Por qué siempre lo defiendes? Porque es más fácil, contestó sin rodeos. Porque cuando no lo hago, me trata igual que a ti. Hace mucho aprendí que enfrentarlo solo empeora las cosas. Me quedé ahí parada, viendo a mi mamá diferente. No era solo cómplice, también era víctima, sobreviviendo como podía. Yo no pienso vivir así, le advertí. No lo voy a permitir. Ella asintió despacio. Lo sé. Y no deberías. Después de eso, empecé a notar que mi papá me tomaba fotos en la casa, a escondidas. Una vez lo vi en el reflejo de la tele mientras desayunaba. Ahí estaba, escondido en el pasillo, disimulando y sacando fotos con el celular. Así que empecé a cuidar todo lo que decía y hacía. Hablaba lo mínimo posible y evitaba convivir. Vivía como en programa de testigos protegidos, sin dejar huella que pudiera usar en mi contra. Una noche me llamó mi tía Roberta, hermana de mi mamá, que vive a 3 horas de aquí. Nunca fuimos tan cercanas, pero siempre fue buena onda conmigo en las pocas reuniones familiares. Tu mamá me llamó, dijo después del saludo. Está muy preocupada por ti. Sentí que el estómago se me iba al suelo, pensando que venía a regañarme igual que los demás. Mira, siguió. No sé bien qué pasa allá,
pero se nota que la cosa está pesada. Si necesitas un lugar, tienes mi cuarto de huéspedes, por si te quieres ir un tiempo. Me sorprendió muchísimo ese gesto tan fuera de lo común. Tía, de verdad te lo agradezco, pero está muy lejos de mi trabajo. No podría ir y venir diario. Entiendo, pero aquí está la opción. A veces hay que escoger la paz, aunque sea más complicado. Le agradecí de corazón, tan conmovida que ni lo pude ocultar. Que mi mamá buscara ayuda para mí, aunque fuera en secreto, me devolvió un poco la esperanza. Tal vez hacía lo que podía, a su manera. Abrí un correo solo para poder hablar con los pocos familiares en quienes sí confiaba. La idea era ir formando, poco a poco, una red de apoyo real. Puse una contraseña bien complicada y solo accedía desde mi celular. Así funcionó como una semana, hasta que mi papá encontró la manera de hackearme. Seguro me instaló algún programa espía cuando me distraje. Mandó correos súper vergonzosos a varios familiares haciéndose pasar por mí, incluso uno para mi abuelo Rui, lleno de puras tonterías y revelaciones cósmicas ridículas. Me la pasé pegada al teléfono todo el día, pidiendo disculpas y tratando de explicar el show que armó. Algunos me creyeron, pero otros de plano pensaron que solo estaba inventando para tapar alguna bronca. Intentar arreglar el desastre era como querer secar el mar con una toalla. Al día siguiente, bajé y me lo topé en la cocina, sentado en la mesa, revisando una montaña de cartas que eran mías, varios sobres abiertos como si nada. ¿Qué crees que haces?, le solté, ya enojada. Esas cartas son para mí. Apenas me vio. Solo estoy checando si no llegó nada urgente. Andas muy distraída últimamente. Le arrebaté mis cartas, hasta las que ya estaban abiertas, y vi que había cosas importantes del doctor y hasta otro aviso del banco. Otra vez me sentí invadida. Al día siguiente, fui a rentar un apartado postal y pedí el cambio de dirección para todo lo importante. No me sorprendería que intentara llamar al correo para echarlo para atrás, pero era lo mínimo para lograr un poco de paz, aunque fuera un respiro de independencia. El sábado, Sara me invitó a echarnos unos drinks, la única tregua medio decente en medio de ese ambiente tan pesado de mi casa. Todo iba bien hasta que de repente se quedó callada, visiblemente incómoda. Oye, ayer tu papá fue a la tienda, dijo, jugando con su vaso y sin verme a los ojos. Sara trabaja en una librería del centro comercial. Sentí el estómago revuelto. ¿Y qué pasó? Dijo que está súper preocupado por ti, que no te ve bien y que cree que una mala energía te puede hacer daño o hasta que le hagas algo a alguien más. Seguía dándole vueltas a su vaso. Quería saber si tú ya me habías contado algo raro. Solo suspiré, resignada. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no noté nada raro, pero la neta, fue muy convincente. Cualquiera que no te conozca, le cree en 2 segundos. Solo le agradecí con una sonrisa forzada, pero supe que ya estaba. La semilla de la duda ya le había caído. Ahora Sara también me miraba con esa mezcla de lástima y desconfianza, preguntándose si a lo mejor mi papá tenía razón con sus locuras cósmicas. Sentí que las paredes se me venían encima. Mi red de apoyo se ahogaba en la manipulación. Los que estaban de mi lado empezaban a pensar que la loca era yo. Y yo, atorada en ese ambiente tóxico que sentía que me asfixiaba. Necesitaba otro plan, gente que en serio entendiera el tipo de absurdo que estaba enfrentando. Sobre todo, necesitaba una oportunidad para huir del sabotaje cósmico de mi papá. Esta guerra no iba a terminar ahí, pero ya me había quedado claro que con alguien así, que es capaz de destruirlo todo con tal de no perder el control, cualquier táctica simple era inútil. Después de hablar con Sara, me quedé un rato sentada en el coche, viendo a la nada. Sentí que el mundo se detenía. Mi papá estaba logrando que todos se pusieran en mi contra. Yo, sin salida. Tenía que hacer algo distinto, algo que no pudiera anticipar. Al día siguiente, marqué al abuelo Rui, el papá de mi mamá, a ver si él podía meter algo de sensatez en este circo. El abuelo Rui siempre ha sido muy directo. Yo solo quería que, por lo menos, me escuchara. Tu papá siempre ha sido medio obsesionado con las estrellas, soltó después de escucharme. Pero es su manera de cuidar. Todos los papás avergüenzan un poco a sus hijos. Me dieron ganas de aventar el teléfono. Abuelo, esto no es una vergüenza normal. Leyó mi carta astral en plena cena de su cumpleaños. Llamó a mi novio para decirle que tenía mala vibra. Me saboteó entrevistas y hasta la renta. Bueno, igual le preocupan tus amistades, respondió, sin entender la gravedad. Respiré hondo y le solté. Abuelo, tengo grabaciones, capturas, pruebas. ¿Estaría dispuesto a ver todo antes de juzgar? Se quedó callado un buen rato. Tráelas hoy en la tarde, dijo por fin. Las siguientes horas me la pasé armando el arsenal. Audios de mi papá mintiendo por teléfono, capturas de los mails falsos, fotos de llantas cortadas, imágenes de las cartas abiertas. Una colección digna de CSI pero versión familia disfuncional. Cuando se lo mostré, vi cómo le cambiaba la cara al abuelo Rui. Primero dudó, luego se quedó en shock, y al final ya no pudo ocultar el coraje. No tenía idea de que esto estaba tan grave, murmuró. Esto no es normal, hija. Ningún padre hace este tipo de teatros lunáticos. Por primera vez en muchísimo tiempo sentí alivio y validación. Alguien al fin me tomaba en serio. Y el abuelo Rui no es de los que se hacen de la vista gorda. Él mismo se apuntó para la cena del domingo y se aseguró de encarar a mi papá en la mesa. Carlos, yo vi con mis propios ojos la locura que le estás haciendo a tu hija. Soltó, tranquilo pero firme. Trampas, invasiones, manipulación con los amigos. Ya estuvo bueno. La cara de mi papá era una olla de presión a punto de explotar. Pasó de indignado a ofendido, y de ahí a hacerse la víctima en segundos. Lágrimas y todo. ¿Cómo puedes creer esas barbaridades? Sollozaba. Siempre he sido protector. Solo quiero lo mejor. Ella está envenenando a la familia contra mí con esas mentiras. Mi mamá, la cómplice mayor, no perdió el tiempo. Papá, usted no entiende el problema. Ella expuso a su propio papá frente a toda la familia. Siempre está alterada, asustada. Ya debería pedir disculpas por poner este ambiente tan tenso. Me señaló. O respetas a tu papá o vas buscando otro lugar donde vivir. Tienes una semana. Busqué la mirada de mi abuelo, esperando que se metiera al pleito. Pero lo único que hizo fue tomarme la mano debajo de la mesa. Me quedó claro. Hoy no era el día de pelear. Esa
Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Samuel, primo de Rafael. Me pasó tu número. Háblame cuando puedas. Recordé que Rafael me había hablado de ese primo, pero nunca lo conocí en persona. Llamé, más por curiosidad que por confianza, y Samuel no dio vueltas. Rafael me contó el show con tu papá. Mira, yo viví algo parecido, hace unos 5 años. Eso fue lo que me hizo irme al otro lado del país. Nos quedamos casi 2 horas en la llamada. Me platicó cómo su mamá le arruinaba todo. No tan extremo, pero igual de raro. Samuel cortó toda relación después de que su mamá intentó meterse con su trabajo inventando historias de drogas. Hay un patrón en estas familias, me explicó. Seguro hay algo de narcisismo por ahí. ¿Sabías que hay grupos de apoyo para hijos de papás así? Sentí como si me lanzaran un salvavidas en pleno naufragio. Ahora sí, de verdad no estaba sola. Era real. No era una idea mía ni estaba exagerando, aunque toda la vida me lo hayan dicho. Samuel me metió a uno de esos grupos en línea y empecé a asistir a las reuniones virtuales. Era como vivir en otro mundo. Todos contaban historias que parecían calcadas de la mía. Era como si repitieran mi vida. Esa gente entendía exactamente por lo que yo pasaba. Nadie me pedía pruebas. Nadie dudaba. Pero adivinen qué, de algún modo mi papá se enteró de que estaba en ese grupo. Solo Dios sabrá cómo le hizo. Si revisó mi celular, mi historial de internet, o vaya uno a saber. Y fue corriendo con toda la familia a inventar que yo me había metido a una secta y que me estaban lavando el cerebro para que odiara a la familia. Me la pasé horas enteras dándole explicaciones a tía Roberta y al primo Rafael. Unos me creyeron, otros no tanto. La familia se estaba partiendo en dos y parecía que la grieta se hacía cada vez más grande. Mientras tanto, yo andaba a la carrera buscando dónde quedarme antes de que se me acabara el tiempo. El abuelo Rui me ofreció quedarme en el cuarto de visitas, pero como vivía en un condominio para personas mayores, solo podía recibir visitas por poco tiempo, máximo 2 semanas. Así que empecé a sacar mis cosas de la casa poco a poco, solo cuando no había nadie. La idea era llevarme lo necesario, y si se podía, regresar después por el resto. Justo estaba a la mitad del closet cuando mi mamá llegó de sorpresa. ¿Qué haces?, me preguntó con esa mirada cortante, viendo la caja medio llena en la cama. Nada más estoy acomodando unas cosas, respondí como si nada. Te estás llevando las reliquias de la familia, gritó y salió disparada a buscar a mi papá. Ven rápido, está agarrando cosas que no le pertenecen. Mi papá me obligó a vaciar toda la caja ahí mismo, frente a los dos, para que comprobara que nada de lo que sacaba era parte de la supuesta herencia energética familiar. Fue una humillación horrible. Tener que justificar mis propias cosas y mi ropa, como si fuera una ladrona, me llenó de coraje. Al día siguiente, mi tía fue testigo por primera vez de las locuras de mi papá durante una videollamada. Yo le había marcado para preguntarle si podía quedarme en su casa un tiempo, pero mi papá entró sin avisar. Me quitó el celular de la mano y dijo, mira nada más, otra vez con sus dramas. Puso los ojos en blanco, bien exagerado. Parece que somos tan malos padres que ya se quiere ir de la casa, soltó con ese sarcasmo suyo. Yo juré que mi tía por fin se daría cuenta, pero solo se puso incómoda. Debe ser solo una etapa, Gabriela. Todas las familias tienen sus altibajos, me dijo. Después de esa llamada, me cayó el 20. Necesitaba testigos constantes del mal comportamiento de mi papá, porque un incidente aislado siempre se puede justificar con fue solo un mal día, pero cuando es un patrón, ya no es tan fácil de tapar. Así que invité a mi primo Rafael a pasar el fin de semana en la casa, con la esperanza de que viera cómo era realmente mi papá. Por supuesto, él aceptó de volada. Pero mi papá se dio cuenta de mi plan, y durante día y medio, se portó como el papá más amable del mundo. Sonriente, simpático, como postal de revista. Rafael hasta me veía raro, como diciendo, esta chava está inventando cosas. Pero ya en la última noche, después de unas copas de vino, a mi papá se le olvidó el papel, y volvió a ser el de siempre. Empezó a tirar sus bromas pesadas, esta vez sobre mi relación, condenada por los astros, con Julio. Ella según encontró a su gran elegido, dijo, haciendo comillas con los dedos y soltando la risa. Pero le bastó un ciclo lunar para ver quién era en realidad. Niña lista, salió bien librada. Rafael ni se inmutó. Tío Leo, eso es bastante cruel decirlo de tu propia hija, ¿sabías? Mi papá se puso serio de inmediato. Ah, ya entendí. Ahora tú también estás en mi contra, perfecto. ¿Ahora todos quieren sabotearme en mi propia casa? Salió hecho una furia y azotó la puerta de su cuarto como niño chiquito. Rafael me miró sorprendido. ¿Siempre ha sido así? Toda mi vida, le susurré. Rafael terminó ayudándome a conseguir un mini estudio, gracias a una amiga suya de la inmobiliaria, pero solo estaría disponible en un mes. O sea, me tenía que aguantar otras 4 semanas en ese circo. Seguí documentando todos los pleitos con mi papá en un archivo encriptado en la nube. Un día, por descuido, dejé la laptop sin bloquear mientras me bañaba, y, al regresar, noté algo raro en las pestañas del navegador. Me puse a revisar y me di cuenta de que alguien había instalado un keylogger en la computadora. Mi papá estaba espiando todo lo que tecleaba, contraseñas, mensajes, mi diario, todo. Sentí un asco horrible por esa invasión. Hasta ganas de vomitar me dieron. Al día siguiente, compré una laptop nueva con mi tarjeta de emergencia y la escondí en casa de Rafael, lo que significaba que solo podía avanzar en mis cursos en línea allá, y no siempre era posible. Mis calificaciones empezaron a bajar, y eso también me metió en problemas con la beca. Mi papá se dio cuenta de inmediato de que ya no usaba la laptop vieja y me preguntó todo casual en la cocina. ¿Por qué dejaste de usar tu computadora? ¿Estás escondiendo algo? Le contesté directo. Sé lo del programa espía, papá. Por un instante, su cara cambió, pero enseguida volvió a su pose normal. No sé de qué hablas. Esa paranoia tuya está grave. Pero yo lo vi. El susto se le notó cañón. Por primera vez, sentí que tenía la ventaja en esa guerra silenciosa. Unos días después, mi mamá apareció mientras mi papá estaba en el mercado. Mira, hija, me dijo con preocupación. He notado cosas raras en el comportamiento de tu papá. Eso de la computadora, que se la pasa llamando a tu trabajo, ya se está pasando.
Mi corazón se aceleró. Pensé que por fin iba a tomar partido, pero luego dijo, pero trata de mantener la calma hasta que te vayas. Solo son unas semanas más. Puedes aguantar, ¿verdad? Ahí entendí. Mi mamá le tenía un miedo terrible a mi papá y nunca iba a enfrentarlo. Prefería sacrificar mi tranquilidad con tal de no moverle nada a él. Al día siguiente, el señor salió con que habría sesión de terapia familiar. Por un momento pensé que al fin había reconocido un problema, pero no. Resultó que el supuesto terapeuta era solo un amigo astrólogo de mi papá, y todo era puro show para aislarme y atacarme bajo el pretexto de una sanación energética. Me negué a participar y me salí de la sesión. Obviamente, mi papá fue a contarle a los familiares que yo había rechazado orientación espiritual profesional, como siempre hace. Pero para ese momento, el abuelo Rui ya le había enseñado mis pruebas a medio mundo de la familia. La gente empezó a cuestionar la versión de mi papá y él sentía que perdía el control de la historia. 3 semanas antes de la mudanza, mi papá se enteró de mis planes de irme al departamento por un correo que envié mal. En vez de decirme las cosas de frente, le marcó a la dueña del departamento fingiendo ser mi exarrendadora y armó todo un show, diciéndole que había dejado el lugar lleno de mala vibra y que ni siquiera pagué bien. Por poco y me quedo sin departamento, hasta que Rafael intervino y le explicó todo a su amiga. La dueña se alivianó, pero dejó bien claro que no quería verse envuelta en dramas familiares ni rollos de energías. Solo cuando Rafael fue en persona a hablar con ella, se aseguró el depa. Una semana antes de mudarme, revisé mi cuenta y casi me da algo. De la nada faltaban casi 800 pesos. Llamé al banco y resulta que alguien había hecho varios retiros usando mi tarjeta y mi contraseña. Por suerte, después de lo de la consulta astrológica y las llantas ponchadas, ya había movido casi toda mi lana al otro banco. Mi papá solo alcanzó a sacar una parte, pero con eso me quedó claro lo mal que podía portarse. Lo enfrenté junto con mi mamá y el abuelo Rui como testigo, preguntándoles por el dinero. Solo te estaba enseñando a ser responsable con tus cosas, dijo mi papá como si nada. Últimamente has sido muy irresponsable con el dinero, niña, comprando una computadora que ni necesitas y pagando renta pudiendo vivir aquí sin gastar. Para mi sorpresa, mi mamá explotó. Leo, ya basta. Meterte con su dinero es ya pasar todos los límites. Lo vi y te juro que nunca había visto que alguien lo pusiera así en su lugar delante de todos. El día de la mudanza llegó mi familia a ayudar. El abuelo Rui, Rafael, la tía Roberta que manejó horas para llegar, y unos primos. Mi papá se encerró en su cuarto y ni se asomó a despedirse. Le dejé una carta diciéndole que necesitaba distancia, pero que si él reconocía lo que hizo y se animaba a trabajar una forma de comunicarse menos tóxica, quizá después podríamos tener contacto decente. La verdad, lo dudaba, pero sentí importante dejar abierta tantito la puerta. Los primeros meses en mi nuevo depa fueron como volver a respirar. Con ayuda de Rafael puse cámaras, cambié todas las contraseñas y abrí correos nuevos. Bloqueé el número de mi papá, aunque dejé el de mi mamá, pero nuestras pláticas eran cortas y secas. 6 meses después, recibí mensaje de un número desconocido. Soy tu papá. ¿Podemos platicar? ¿Tomar un café? Lugar neutral. Tú escoges. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero después de discutirlo en mi grupo de apoyo, decidí contestar, poniendo límites bien claros. Le pedí que Rafael estuviera presente y que fuera en una cafetería pública, cerca del trabajo de Rafael y lejos de mi casa. Para mi sorpresa, mi papá aceptó en chinga. La reunión fue de todo menos cómoda. Llegó a la defensiva, reclamando que lo había dejado de lado y que rompí nuestra tradición. Pero cuando le advertí, tranquila pero firme, que si volvía a echarme la culpa, me iba a ir. Como que se le bajó. Te extraño, murmuró bajito. No entiendo cómo llegamos a esto. Te lo puedo explicar, le dije, pero solo si de verdad quieres escuchar. Por primera vez, asintió y se quedó callado. Le hablé de las humillaciones de siempre, de su obsesión por controlar con quién me junto, saboteando novios, amistades, hasta oportunidades de trabajo, siempre usando esos rituales astrológicos absurdos de la familia. Le conté cómo revisaba todo lo que hacía en línea, del dinero que sacó de mi cuenta, de las llamadas para sabotear mi renta. Trató de negarlo, pero se quedó a medias. Pensé que era por tu bien, dijo. Ahora veo que solo quería controlar. No fue una disculpa perfecta, y claro que trató de justificarse, pero fue la charla más sincera que hemos tenido. Desde entonces, nos hemos visto algunas veces más, siempre con Rafael o alguien cerca. Mi papá empezó terapia, ahora sí con una psicóloga de verdad, aunque no tengo idea de qué trate ahí. Mi mamá me busca más y hasta hemos tenido comidas tranquilas, sin que él acapare todo. No sé si algún día seremos una familia normal. Las heridas son profundas, y la confianza no vuelve de un día para otro, si es que regresa. Pero por primera vez, nos tratamos como personas adultas, no como la muralla controladora y la hija pegada. La semana pasada, mi papá mandó mensaje preguntando si podía visitar mi nuevo depa. Aún no le respondo. Hay límites que tienen que quedarse un buen rato. Pero el simple hecho de que pregunte, en vez de llegar sin avisar, ya es un avance. Chiquito, medio torcido, pero avance al fin. Pase lo que pase con esta familia tan enredada, hoy sé que puedo confiar en mi percepción. No estoy loca, no soy demasiado sensible. Merezco respeto, privacidad y sobre todo, puedo construir una vida donde eso no sea la excepción, sino la regla. Si vuelve a cruzar mis límites, no me va a temblar la mano para frenarlo. Pero, aunque sigo cautelosa y sin ilusiones, por primera vez tengo una pizca de esperanza de que, tal vez, solo tal vez, hayamos encontrado una manera de convivir sin guerra eterna. Solo el tiempo dirá.